Negrete avanzaba por el estrecho pasillo entre bastidores con la precisión de quien ya había recorrido ese trayecto miles de veces. El crujir de las tablas, el olor a cuero engrasado, el eco lejano del público esperando. Se ajustó el último botón del traje charro con la parsimonia ritual de un hombre que comprendía el peso de su propio nombre. Estaba concentrado, pero había algo en su respiración, demasiado corta, demasiado arrastrada, que nadie percibió a tiempo. El mariachi terminó la última afinación detrás de la cortina. Un productor local silbó 2 veces, señal de que Negrete debía colocarse en su sitio. Dio 3 pasos firmes. Y entonces el cuerpo falló. No como un tropiezo. Fue como si el alma hubiera salido antes que el cuerpo, dejándolo vacío por un instante brutal. Las piernas se doblaron hacia adentro, la mano se deslizó de la ala del sombrero y el gigante charro cayó. El seco impacto contra el suelo resonó como si alguien hubiera tirado un baúl lleno de metales. Uno de los músicos soltó un taco. El asistente corrió. El cortinero dudó entre pedir ayuda y ocultar la escena. Nada de eso fue lo suficientemente rápido, excepto Pedro Infante. Apareció por un lado como un rayo sin estruendo, todavía con el micrófono apagado en la mano. Había terminado un ensayo improvisado con el trío que lo acompañaría más tarde, y se preparaba para salir cuando el ruido lo llamó. Pedro atravesó la sombra, empujó a 2 escenógrafos, se arrodilló junto a su amigo y le sujetó la nuca antes de que volviera a golpear el suelo. «¡Compadre! ¡Mírame!». La voz de Pedro no era de desesperación, sino de mando. Un mando lleno de afecto, pero mando al fin y al cabo. Negrete no respondió. Solo respiraba entrecortadamente, como quien intenta alcanzar el aire en una habitación inundada. Su rostro estaba pálido de una forma que asustaba incluso bajo el mínimo maquillaje. Pedro le pasó la palma de la mano por la frente, fría, demasiado fría para un hombre que estaba a punto de enfrentarse a las luces, al público y a los aplausos. ¿Se ha desmayado de los nervios?, preguntó el iluminador, acercándose. Pedro levantó la vista como si le hubiera golpeado con un latigazo silencioso. «¡No digas tonterías! ¿Jorge nervioso?», y se volvió hacia su amigo. «Vamos, charro, despierta». El alboroto llamó la atención del médico de la compañía, un anciano clínico, contratado más por tradición que por eficacia. Apareció cargando un maletín que parecía haber sobrevivido a la Revolución Mexicana. Caminaba sin prisa, lo que encendió la impaciencia de Pedro. «Doctor, por aquí», dijo, más firme que educado. El médico se arrodilló junto al cuerpo tendido y tomó el pulso a Negrete. Pedro, inquieto, sostenía la cabeza de su amigo con la delicadeza feroz de quien sabe que está sosteniendo algo demasiado precioso como para sacudirlo. «Está débil», murmuró el médico. «Bajada de presión, tal vez agotamiento». «No estaba agotado», interrumpió un músico. «Hace 5 minutos se reía con nosotros». Pedro lo miró, no con irritación, sino para silenciarlo. La verdad es que Pedro había notado algo extraño desde temprano. Un cansancio en la mirada de Jorge, como si llevara a cuestas un peso que ni los periódicos, ni los fans, ni sus compañeros de escena conocían. Pero no era momento para teorizar. Era momento de evitar que la leyenda charra terminara allí, en el suelo de madera, detrás de una tela negra. «Tenemos que sacarlo de aquí», dijo Pedro, pasando el brazo por debajo de los hombros de Negrete. «El camerino está más fresco». «Hay riesgo en moverlo así», advirtió el médico. «Hay riesgo en dejarlo en el suelo, rodeado de gente y polvo». Pedro miró al anciano. «Ayúdeme o apártese». El médico, tal vez sorprendido por la autoridad que emanaba aquel jovencito de Sinaloa, acabó cediendo. Pedro lo sujetó con fuerza controlada, atento al más mínimo signo de dolor en el cuerpo de Negrete.
Dos músicos hicieron espacio. El cortinero cerró el paso con discreción, temiendo que el público se diera cuenta de algo. Pero el público era un animal vivo. Sentía las vibraciones, presagiaba rupturas. Comenzó a crecer un murmullo. La gente preguntaba por qué se retrasaba el anuncio, por qué el mariachi afinaba notas que ya estaban afinadas. El presentador intentaba improvisar, conteniendo el torrente de preguntas con una sonrisa de escenario. Entre bastidores, la marcha improvisada continuaba. Pedro cargaba a su amigo sin mostrar esfuerzo, aunque el peso era real. A cada paso, las tablas temblaban. Negrete soltó un gemido casi inaudible, pero suficiente para que Pedro acelerara el ritmo. «Aquí estoy, Jorge, no te vayas». No era una súplica, era una orden de hermano mayor, aunque en la vida real fuera al revés. Llegaron al camerino. Pedro tumbó a Negrete en el sofá, demasiado estrecho para una estrella de ese tamaño. El médico abrió el maletín y comenzó su lento ritual. Pedro respiró. Sintió que su corazón se aceleraba. No el suyo, sino el de su amigo, que latía débilmente bajo la camisa bordada. Fuera lo que estaba pasando, no era solo físico. El cuerpo decía algo que la voz de Jorge nunca confesaría ante el público. «¿Doctor?», insistió Pedro. «Necesito un poco de silencio», dijo el médico mientras acercaba el estetoscopio al pecho de Negrete. «Hay arritmia. Puede ser grave». Pedro cerró la puerta con la fuerza suficiente para imponer respeto, pero sin causar escándalo. Se quedó allí, de pie, entre la puerta y el cuerpo de su amigo, como un guardia que no tenía más armas que su propia presencia. En ese momento no había aplausos, ni brillo, ni cláusulas contractuales, solo un cantante legendario caído y otro allí, arrodillado, listo para sostenerlo. Y la noche, que prometía fiesta y espectáculo, se cayó alrededor de los dos como si hubiera descubierto, por fin, que incluso los ídolos eran mortales, y que eso era precisamente lo que los hacía tan grandes. El camerino aún respiraba el olor a alcohol, cuero mojado por el sudor, y la preocupación cuando la puerta se abrió sin previo aviso. Aparecieron dos productores, hombres bien vestidos, pero con esa elegancia superficial que se resquebraja ante cualquier tensión. Eran representantes de la empresa estadounidense que financiaba la nueva producción binacional, una obra que prometía unir al público de Los Ángeles y Ciudad de México bajo la voz de dos gigantes, Negrete y Pedro. No entraron, irrumpieron. Uno de ellos, el de gafas finas y bigote recortado, habló primero. «Pedro, tenemos que resolver esto inmediatamente. El público está inquieto. El espectáculo no puede detenerse». Pedro ni siquiera se giró. Seguía junto al sofá, siguiendo cada movimiento del médico mientras éste comprobaba la luz en los ojos de Negrete. La frente de Pedro estaba tensa, pero su voz era una cuchilla cuidadosa. «Jorge sigue inconsciente. No hay espectáculo sin él». Finalmente miró a los dos. «Y no hay prisa que justifique poner su vida en peligro». El segundo productor, con una sonrisa forzada permanente, abrió los brazos como quien intenta explicar la matemática de lo obvio. «Entiéndelo. Hemos pagado mucho por esta noche. El público ha venido a veros a vosotros dos. Si entras a cantar algunas canciones, salvaremos la reputación del evento, mantendremos a la prensa bajo control y evitaremos sanciones contractuales». Pedro inspiró, dejando que el aire entrara lentamente por las fosas nasales, un gesto que hacía siempre que estaba a punto de enfrentarse a algo más grande de lo que parecía. Primero, este público vino a ver música, no desesperación. Segundo, Jorge no es propiedad vuestra. Tercero, no haré nada mientras no se estabilice. El productor de gafas dio un paso adelante, tratando de mantener un tono civilizado. «Nosotros también estamos preocupados por él, Pedro, pero tenemos que pensar de forma profesional.
Hay periodistas ahí fuera. Si se enteran de que Negrete se ha desmayado, inventarán historias, vicios, peleas, escándalos entre bastidores. La carrera de ambos puede verse afectada. Pedro se acercó a ellos, como quien acorta la distancia para evitar que el otro reduzca su humanidad. ¿Y creen que empujar a un muerto viviente al escenario ayuda en algo? Jorge es mi amigo, y ustedes hablan de él como si fuera un activo que ha caído en bolsa. El médico carraspeó, llamando la atención sobre algo más real que los contratos. Necesita reposo inmediato, ritmo cardíaco inestable. Nada de escenario, nada de presión. Un silencio pesado se apoderó del camerino. Los productores se miraron entre sí. Se vio en ellos ese cálculo rápido y frío que hacen los hombres de dinero cuando se dan cuenta de que las ruedas no giran a su favor. El primer productor suspiró, sin ocultar su irritación. Está bien, pero si él no sale, sal tú. El público necesita una solución ahora mismo. Pedro se pasó la mano por la cara, aún mirando a su amigo inconsciente. Sabía que la decisión ya la había tomado. Solo tenía que verbalizarla. Yo cantaré, dijo con firmeza, pero entraré cuando todo esté organizado. Los músicos esperarán mi orden. Y ustedes, señaló con la barbilla, se asegurarán de que ningún periodista entre en estos pasillos, ni siquiera para husmear. La sonrisa forzada del segundo productor reapareció, esta vez tratando de parecer conciliadora. Excelente. Lo haremos. Pero por favor, nada de discursos sentimentales en el escenario. Sé profesional, Pedro. Solo necesitamos que controles la situación. La frase golpeó a Pedro como una bofetada. Inclinó la cabeza, casi como quien escucha un chiste de mal gusto. Lo controlaré, sí, pero a mi manera. Los dos empresarios se secaron el sudor que se formaba bajo la cálida luz del camerino y salieron, cerrando la puerta demasiado rápido, tal vez por miedo a que Pedro cambiara de opinión. Cuando el ambiente volvió a tener solo los sonidos esenciales, la respiración irregular de Negrete, el crujir de las tablas, el susurro del maletín del médico, Pedro dejó caer los hombros. La corbata de lazo le apretaba el cuello. Se la aflojó. El médico observó el gesto y sonrió discretamente. «Te preocupas por él como si fuera tu hermano», comentó el viejo doctor. Pedro acercó una silla, se sentó junto al sofá y posó la mano sobre la de Negrete. «Siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado», respondió, sin apartar la mirada de su amigo. ¿Sabes cuántas veces podría haberme dejado fuera de un proyecto? ¿Cuántas veces podría haberme humillado públicamente por las peleas inventadas por la prensa? Nunca ha hecho nada de eso. Jorge protege incluso a quienes el público decide presentar como rivales. El médico asintió, apretando el estetoscopio. Entonces espera, va a despertar. Es demasiado terco para salir así del escenario de la vida. Pedro esbozó una sonrisa que duró poco. Desde el pasillo llegaban ruidos, pasos rápidos, el sonido de walkie-talkies, susurros tensos. Era el anuncio silencioso de que la guerra externa continuaba. La prensa intentando avanzar, los asistentes bloqueando el paso, los productores explicando versiones improvisadas de lo ocurrido. El camerino, sin embargo, se había convertido en una trinchera íntima. Pedro se inclinó, acercándose al rostro de Negrete, y le habló en voz baja, solo para él. «Si abres los ojos ahora, le diré al público que me hiciste cantar solo para no perderte la broma. Pero tienes que despertarte, compadre. No me dejes cargar con esto solo». Durante unos segundos, Pedro imaginó que obtendría una respuesta. El pecho de Negrete se elevó más profundamente, como un suspiro, pero pronto volvió a su ritmo incierto. El médico tocó el hombro de Pedro. «Ve a prepararte. Está lo suficientemente estable como para quedarse bajo mi cuidado. El público no puede esperar más». Pedro se levantó lentamente,
Se ajustó el cinturón, se arregló el cuello de la camisa y respiró hondo. Antes de salir, miró por última vez a su amigo tendido en la cama. «Volveré en 15 minutos», prometió. «Ni se te ocurra dejarme cantando solo por ahí». Y luego se dirigió hacia la puerta. Pero cuando la abrió, se encontró de nuevo con los dos productores, como perros olfateando la urgencia. «Pedro, tenemos que darnos prisa», dijo el de las gafas. «El público ya está impaciente», añadió el otro. Pedro sonrió, una sonrisa contenida, peligrosa, tan afilada como un machete que indica que su dueño sabe cómo usarlo. «Yo también», respondió, y pasó junto a ellos, decidido. No para salvar un espectáculo, sino para proteger a un amigo y, si era necesario, sacrificar su propia imagen. Porque esa noche, al contrario de lo que imaginaban los hombres del dinero, no era el espectáculo lo que estaba en juego. Era el honor. Y Pedro Infante no tenía intención de perderlo por nadie. Pedro empujó la cortina lateral incluso antes de que el presentador terminara la frase improvisada con la que intentaba calmar a la multitud. El palenque estaba inquieto, no en silencio, sino en fricción. Botas raspando el serrín, vasos de pulque golpeando las mesas, voces confusas preguntando dónde estaba Negrete. La orquesta esperaba sentada, con los instrumentos en las rodillas, como soldados sin orden de ataque. El presentador, al darse cuenta de la repentina presencia de Pedro, dio un paso atrás. Pedro le quitó el micrófono de la mano sin ceremonias. «Voy yo primero», murmuró. Y salió a la luz. El impacto fue inmediato. No era la entrada repentina de un ídolo, sino la ausencia clamorosa de otro. Parte del público se levantó instintivamente, buscando detrás de Pedro la imponente figura de Jorge Negrete. Pero solo estaba él. Solo él. Y cargando toda la noche sobre sus hombros. Pedro caminó hasta el centro del escenario con un paso rígido, casi militar. Los músicos lo observaban, esperando una señal. Levantó la mano, pidió 6 compases, y el violín del primer mariachi entonó una nota larga, vacilante. El público reconoció el comienzo. Era una canción de Jorge, no de Pedro. El murmullo fue inmediato. ¿Por qué esta canción? ¿Por qué ahora? ¿Dónde está Jorge? Pedro no dio ninguna explicación. La explicación estaba detrás del escenario, inconsciente. Acercó el micrófono a los labios e intentó cantar la primera frase. La voz salió clara, pero con una tensión diferente, como si sujetara cada sílaba con la punta de los dedos, tratando de evitar que se rompiera. La segunda frase falló. No por falta de aliento, Pedro tenía más pulmones que muchos tenores. Falló porque, por un segundo, el rostro de Negrete atravesó su mente como un rayo, el cuerpo pesado cayendo, los ojos cerrados, el frío en la piel. El público percibió la vacilación, la percibió, pero no la entendió. Pedro cerró los ojos por un instante. Respiró hondo. Se llevó la mano al pecho, no como un gesto teatral, sino para recomponerse por dentro. Entonces volvió a empezar. Esta vez, la voz salió completa. Era una interpretación diferente, con un peso que no figuraba en el arreglo original. Pedro no imitaba a su amigo, no se atrevería. Cantaba como Pedro, pero manteniendo el recuerdo de Jorge como si fuera un segundo cantante invisible a su lado. A medida que avanzaba la canción, se produjo la transformación. El público que antes murmuraba, ahora escuchaba. Escuchaba de verdad, sin toses, sin ruidos, sin golpes de vasos. Esa masa humana, tan exigente, tan impaciente, parecía sentir que algo raro estaba sucediendo allí. Pedro no lloró, pero su timbre transmitía algo que el público no solía oír en él. Miedo. No pánico, sino miedo real.
miedo a perder a alguien que había acompañado su ascenso desde los días de la radio, las películas baratas, los estudios polvorientos y los sueños excesivos. El estribillo llegó con fuerza, una nota larga, sostenida por un vibrato casi imperceptible, hizo que muchos levantaran la cabeza al mismo tiempo. El palenque parecía crecer alrededor de la voz de Pedro, como si todo el espacio respirara al unísono. Los músicos se miraron entre sí. Aquella no era la actuación profesional que los productores habían pedido. Era otra cosa, más íntima, más grave, más arriesgada, y por eso mismo, más verdadera. Cuando se acercaba la última frase, Pedro bajó el tono, como quien apaga lentamente una vela. La voz quedó demasiado baja para un palenque, pero lo suficientemente alta como para llegar a los oídos adecuados. «Por ti», concluyó, casi susurrando. Y entonces, silencio. Silencio absoluto. El tipo de silencio que no existe en los palenques, ni en los cines, ni en la radio. Un silencio que parecía cargar una pregunta colectiva. ¿Qué ha pasado? Pedro bajó el micrófono. No sonrió. No dio las gracias. Se quedó mirando al público, sin miedo, pero con una sinceridad que rara vez mostraba en público. El aplauso llegó como una ola tardía, vacilante al principio, luego fuerte. No era un aplauso de fiesta, sino de respeto. La gente aplaudía como quien reconoce algo que no era un espectáculo, sino un testimonio. Pedro dio un paso atrás, otro y otro más. No corrió. Simplemente se marchó, devolviendo la noche a la orquesta. El presentador corrió hacia él entre bastidores. «Pedro, necesitamos que le digas algo al público. ¿Quieren saber?» «No diré nada». Pedro pasó junto a él. «No voy a meter el nombre de Jorge en chismes». Los productores estaban justo detrás, ansiosos. «Perfecto, Pedro», dijo el de la sonrisa forzada. «Has sido magnífico. A la prensa le va a encantar. Tienes que dar una entrevista rápida». Pedro se giró tan rápido que el hombre retrocedió sin darse cuenta. «No han entendido nada». La voz de Pedro era tranquila, pero peligrosa. «Canté para protegerlo, no para promocionar nada». «Pero el público exige explicaciones», insistió el productor de gafas. «Si no decimos nada, se lo inventarán». Pedro cruzó los brazos, una postura que dejaba claro quién mandaba en ese momento. «Inventen lo que quieran. Jorge hablará por sí mismo cuando se despierte. Hasta entonces, nadie usará su nombre para vender titulares». Los dos productores respiraron, derrotados, pero aún calculando las pérdidas. Pedro regresó al camerino, ignorando los saludos y las preguntas. Al entrar, encontró al médico sentado junto a Negrete, que seguía inconsciente, pero con un color ligeramente mejor en el rostro. El médico levantó la vista. «¿Cómo ha ido?» Pedro se sentó junto al sofá, agotado. «Fue como sujetar un caballo salvaje con las manos atadas». Sonrió levemente. «Pero él habría hecho lo mismo por mí». El médico inclinó la cabeza. «¿Y el público?» El público lo sintió todo, aunque no supiera nada. Pedro tocó el brazo de Negrete con cuidado. La mano estaba más caliente. La esperanza, pequeña, respiraba en el aire. Habló en voz baja, solo para que su amigo lo oyera, por si su conciencia rondaba por allí. «Ahora es tu turno, compadre. Aún te falta tu entrada. No me dejes solo en el escenario de la vida». Y se quedó allí, sentado, esperando a que Jorge despertara, mientras fuera toda la noche se reorganizaba en torno al gesto que nadie pidió, pero que todos sintieron: la rara lealtad de un hombre que cantó para proteger a otro. La madrugada avanzaba por los pasillos del palenque con la lentitud de un animal cansado. Las voces habían disminuido. Los músicos guardaban sus estuches. Los periodistas insistían afuera, tratando de obtener versiones contradictorias de lo que había sucedido. Pero dentro del camerino, donde la luz amarilla
parpadeaba como si respirara. Solo había dos presencias que importaban. Pedro, sentado en una silla de madera, y Jorge, aún inmóvil en el estrecho sofá. El médico ordenaba su maletín con gestos metódicos, satisfecho de ver discretos signos de recuperación. Había pasado más de una hora desde la presentación, y Pedro no había salido de allí ni siquiera para beber agua. Se quedaba observando el pecho de Negrete subir y bajar, como si cada movimiento fuera un acuerdo silencioso entre el cuerpo y la supervivencia. De vez en cuando, Pedro se inclinaba para acercarse, susurraba algo que solo ellos dos entendían, y luego volvía a callarse. El médico se acercó y carraspeó para llamar su atención. Está estable. Ahora solo queda esperar a que despierte por sí solo. Puede tardar unos minutos. O un poco más. Pedro asintió sin apartar la mirada. Siempre se despierta, aunque solo sea para quejarse de que desafino. El médico sonrió, guardó el último frasco en el maletín y salió, cerrando la puerta lentamente. En cuanto la manija encajó, el silencio se apoderó de la habitación. No un silencio vacío, sino ese que nace entre amigos cuando ya no es necesario explicar nada. Entonces, por fin, Jorge abrió los ojos. Fue un gesto pequeño, casi perezoso, pero para Pedro sonó como un trueno. Se inclinó inmediatamente, sujetando el hombro de su amigo. «Mírame, compadre. Aquí estoy». Negrete parpadeó varias veces, tratando de enfocar la vista. Abrió la boca con un hilo de voz ronca, pero llena de lucidez. «¿Cantaste tú?» Pedro se rió, una risa nerviosa, aliviada, casi juvenil. «Tuve que cantar. Decidiste tomarte un descanso justo en el momento de tu actuación». Jorge intentó reír también, pero tosió. Una tos débil, sin peligro, solo un recuerdo del susto. Se pasó la mano por la frente y miró a su alrededor, buscando información en el aire. ¿Cuánto tiempo? El suficiente para que se me salga el corazón por la boca. Pedro le cogió la mano. El médico ha dicho que necesitas descansar. Nada de escenario, nada de entrevistas. Negrete cerró los ojos por un instante, asimilando la noticia. Cuando los volvió a abrir, había en ellos una mezcla de culpa y gratitud. «¡El público!», gritó mi nombre. Lo gritó. Y luego se quedó en silencio. Me miró como si fuera a explicarle algo que no podía explicar. Pedro respiró hondo. Y no se lo expliqué. Porque la historia es suya. La contará cuando quiera. La mirada de Negrete se suavizó. Era raro verlo así, despojado de su orgullo profesional, de la capa charra que vestía incluso fuera del escenario. «Gracias. Incluso proteges mis defectos». Pedro hizo un gesto con la mano, como quien rechaza los elogios. «No exageres. Solo hice lo que cualquier amigo haría». «No». Negrete le apretó la muñeca con una fuerza sorprendente. «No cualquier amigo. Podrías haber hecho que toda la noche girara en torno a ti. Podrías haber anunciado que yo estaba mal. Podrías haberte quejado de la situación. Pero no. Subiste al escenario y me defendiste sin decir mi nombre. Eso no lo hace nadie». Pedro se quedó en silencio. Había algo en él que odiaba ese tipo de reconocimiento. Era más fácil cantar, pilotar, arriesgarse, pero mirar a los ojos a un amigo y aceptar su vulnerabilidad era otro tipo de valentía. «Compadre», comenzó Pedro, vacilante. «La rueda de prensa está prevista para dentro de poco. Los productores quieren empezar hoy la campaña de la película, pero... ya les he dicho que no voy a ir». Negrete levantó una ceja, a pesar de estar débil. «¿No vas a ir? ¿Por qué?» «Porque no voy a pisar allí sin ti a mi lado». Pedro se levantó y se dirigió hacia la puerta, como quien se prepara para afrontar otra batalla. «Si hay que mentir a los periodistas, mentiremos juntos. Si hay que decir la verdad, también la diremos juntos. Pero yo solo, no». Otro silencio invadió el camerino.
esta vez lleno de emoción no expresada. Negrete observó a Pedro como quien presencia algo que ya sabía, pero que aún así le sorprende por su grandeza. «Hermano», murmuró, «Hollywood no entiende este tipo de cosas». Pedro se dio la vuelta, apoyando las manos en el marco de la puerta. «Así es, y menos mal». Los productores intentaron entrar 2 veces. Los asistentes llamaron, insistieron, suplicaron. Pedro solo abrió la puerta cuando lo consideró oportuno. Y lo oportuno, esa noche, solo significaba una cosa. Cuando Jorge estuviera sentado, vivo, lúcido, listo para mostrarse al mundo en sus propios términos. Negrete se enderezó en el sofá y llamó a Pedro con un gesto. «Vamos, antes de que inventen que he muerto». «Inventarlo, lo inventan», respondió Pedro. «Pero hoy la historia es nuestra». Salieron juntos. No había cámaras en ese pasillo, pero si las hubiera habido, habrían registrado algo que ninguna industria, ningún estudio y ningún productor podría fabricar. 2 gigantes, uno al lado del otro, sosteniéndose mutuamente sin que nadie tuviera que decir quién salvaba a quién. Y así, en aquella sofocante madrugada, se forjó la leyenda, no porque hubiera drama, ni porque hubiera una caída, sino porque hubo lealtad. De esas que no caben en un contrato, ni en un titular, ni en premios de cine. De esas que solo existen entre hombres que saben que la fama pasa. Pero la palabra dada, no. Y por eso, hasta mucho tiempo después, quien contaba la historia de aquella noche no hablaba del desmayo ni de la canción. Hablaba de Pedro, y de cómo su reacción demostró un tipo de lealtad que Hollywood nunca supo escribir.